Vamos a la palabra del Señor en el segundo libro de Samuel, capítulo 6. Vamos a leer varios versículos. Capítulo 6 del 1 en adelante. Segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículos del 1 en adelante. Gloria a Dios. Cuando lo tenga se pone de pie. Tal vez lo podemos poner en la pantalla también. Gloria a Dios. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000. Y se levantó David y partió de Baala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado. Y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera, de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día, dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David. Y la hizo llevar David a casa de Obed-edom Geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. Fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-edom a la ciudad de David. Cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pies, él sacrificó un buey y un carnero engordado. Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido con un efod de lino. Oramos. Padre, te damos gracias, Señor, por tu santa y bendita palabra. Te pedimos en esta hora, Señor, que nos bendigas con ella, que seamos edificados, que seamos consolados y que seamos exhortados, Señor, en el poderoso nombre de Jesús. Quita los estorbos, Señor, los distractores. Todo espíritu contrario al tuyo lo echamos fuera. Atamos al hombre fuerte, Señor. Y te pedimos que seas tú ministrando esta palabra para que la reciban mis hermanos con gozo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dice amén la iglesia. Aleluya. Las 2 casas le puse al mensaje. Las 2 casas. En el camino de la vida cristiana, todos tenemos la misma presencia. Todos. Pero no todos la aprovechamos de igual manera. Amén, iglesia. Unos simplemente son espectadores, que vienen a la iglesia para expectar, para ver qué pasa, pero no quieren ningún compromiso. La historia del arca en las 2 casas, la casa de Abinadab y la casa de Obed, revela cómo la actitud de una persona hacia la presencia de Dios
define si una casa se queda seca o es bendecida. Amén. La actitud tiene mucho que ver en nosotros, porque cuando vamos a la casa del Señor, debemos llevar una actitud de adorador. Amén. Debemos llevar una actitud de búsqueda de Dios. No solamente ir a la casa porque hoy es domingo, hoy es martes, hoy es jueves y tenemos que ir por una obligación, no por una búsqueda de Dios. Entonces nosotros tenemos que buscar a Dios, porque eso va a determinar si una casa es estancada o es bendecida. Amén. La actitud con la que nos presentamos delante de Dios determina. Todo es cuestión de actitud. Amén. Porque si usted viene con una actitud de pereza, yo voy a ir allí, pero porque mis papás quieren que vaya. Yo voy a ir allí, pero no, realmente no me siento con ganas de estar en la iglesia. Yo preferiría estar allá en la cancha de fútbol. Yo preferiría estar viendo tele el domingo. Yo preferiría estar viendo el partido que ahora está bueno. No sé qué partidos hay, pero por si acaso. Entonces nosotros, hermanos, definimos si nos quedamos estancados, si Dios nos estanca o Dios nos bendice. Amén. Es una actitud personal. Nadie es en grupo. Es cada quien decide cómo va a buscar a Dios, con qué emoción lo va a hacer, con qué reverencia, con qué respeto, con qué disciplina lo va a hacer. Amén. ¿Cómo llegó el arca a la casa de Abinadab? Resulta que los israelitas tenían un pleito, una guerra eterna con los filisteos. Y en esta ocasión los israelitas estaban perdiendo la batalla. Les mataron como a 5,000 a 4,000 hombres. No recuerdo exactamente la cifra. Pero les mataron varios soldados. Entonces dijeron, vayamos a traer el arca, el cofre del pacto. Vayamos a traerlo con nosotros para que Él pelee por nosotros. Y se fueron y lo trajeron. Y cuando llegaron al campamento de nuevo, la gritazón de la alegría, del gozo que tuvieron porque había llegado el arca. Y los filisteos se asustaron, tuvieron miedo algunos, pero otros les dijeron, no señores, no tengamos miedo, hagámosle frente a esta situación. Y tanto fue el frente que le hicieron que les ganaron a los israelitas la batalla y les robaron el arca. Y allí se la llevaron a Asdod, una ciudad filistea. Pero el arca les trajo tantos problemas a ellos que la metieron en el templo donde estaba el dios Dagón, el dios de los filisteos. Y a la mañana siguiente amaneció caído. Y le volvieron a parar y al día siguiente amaneció hecho pedazos. Sus brazos por allá, su cabeza por allá, hecho pedazos. Y dijeron, no, pues tenemos problemas con el arca. Nosotros hemos ofendido al Dios de los israelitas. Devolvamos esta arca. Y entonces consultaron a unas personas por ahí y dijeron cómo la iban a llevar. Dijeron, mándenla de nuevo en unas vacas, jalando una carreta, y pónganle los tumores, porque les habían salido tumores a la gente por todos lados. Los tumores de oro y las ratas, porque habían ratas también de oro, como ofrenda por todas las señales que aquí han sucedido. Y fue así, hicieron eso y la enviaron para Israel. Y las vacas iban berreando, se dice, ¿verdad? O bramando por sus terneritos, porque eran vacas recién paridas. Y una vaca recién parida busca a su cría. Pero si no se detienen estas vacas, dijeron, es que es Dios el que nos ha castigado. Y si se detienen, entonces es que fue pura casualidad. Pues las vacas no se detuvieron hasta que llegaron a una ciudad que se llama Bet-Semes. Y ahí los de Bet-Semes estaban en trabajo de la agricultura. Y se alegraron cuando llegó el arca. Y fueron a ver adentro del arca. Y el Señor mató a 50,000 hombres esa vez. Porque vieron dentro del arca. Porque el arca era algo sagrado que no podían ver. Pero ellos vieron, entonces dijeron, nosotros no podemos tener esta arca aquí porque es un peligro para nosotros. Y mandaron a llamar a un pueblo cercano que son los de Kerit Jeriam, algo así se llama. Kerit Jeriam. Dijeron, vengan a traer el arca porque los filisteos la han mandado a nosotros.
Y nosotros no podemos con ella. Nosotros no la queremos. Y vinieron de Kerjeriam a Bet-Semes y llevaron el arca y la pusieron en casa de Abinadab. Y allí estuvo el arca por más de 20 años. Amén. Así llegó el arca a casa de Abinadab. Pero en la casa de Abinadab se acostumbraron al arca. Se acostumbraron a la presencia de Dios. Así cuando nosotros estamos en un templo y nos acostumbramos a las rutinas que hacemos diario. Que hoy me toca cantar a mí, hoy me toca servir en la puerta a mí, hoy me toca predicar a mí. Y lo hacemos como una rutina, no hay devoción en aquello. Es una costumbre nomás. Y cuando el Señor venga y nos halle con esa costumbre, no nos va a llevar. Amén, iglesia. El Señor va a decir, estos están acostumbrados, estos no me buscan. Esto es una costumbre que tienen nomás. Se mueven por instinto, como los animales. Los animales se mueven por instinto, hermano. Ellos van para su casa, salen afuera y regresan a su casa. Si les enseña a hacer algo, ellos hacen eso siempre. Y nosotros casi que así hacemos. No venimos por buscar a Dios. Entonces los de Abinadab se acostumbraron a la presencia de Dios. Fueron irreverentes, tenían una rutina sin reverencia. Y durante el tiempo que estuvo el arca en casa de Abinadab no ocurrió nada. No hubo una transformación espiritual. No hubo un cambio en sus vidas. Como muchas veces pasa que tenemos años de estar en la iglesia y no hay un cambio en nosotros. Seguimos siendo los mismos que éramos antes. Decimos las mismas palabrotas que decíamos antes. No hay un cambio. Amén, iglesia. La presencia de Dios se vuelve algo normal en nosotros. Ya no le tenemos, ya no tememos de la presencia de Dios. Por eso nuestros hijos vienen a la iglesia y están con el celular para que se entretenga, pastor. Aleluya. Andan corriendo de un lado para otro, brincan sobre las sillas. No les enseñamos el respeto en la casa de Dios. Y eso había pasado con los hijos de Abinadab. Tanto así que pusieron a Eleazar, lo ungieron, lo santificaron para que guardara el arca. Y se acostumbró, porque el arca no estuvo 20 años en casa de Abinadab. Allí dice, estuvo 20 años cuando el pueblo de Israel comenzó de nuevo, se volvieron a Jehová. Pero cuando el arca fue tomada, Samuel era el que gobernaba a los israelitas. No tenían rey todavía. Y después de eso eligieron rey, le piden rey. Cuando ya han perdido el arca, les piden rey a Samuel. Porque los hijos de Samuel no eran rectos delante de Dios. Dijeron, nosotros no queremos que tus hijos nos gobiernen. Queremos un rey como tienen las otras naciones. Y Samuel le dijo al Señor, y Samuel estaba triste por esa situación. Dios le dijo, no te entristezcas porque no te han rechazado a ti, sino a mí me han rechazado, le dijo Dios. Dales un rey y léele las leyes que debe tener el rey. Porque los reyes tenían leyes. En Deuteronomio 17 en adelante, 16 en adelante, aparecen las leyes que tenían los reyes. Entonces, ellos se acostumbraron. Hay quienes que están rodeados de la presencia de Dios, pero viven insensibles. Rodeados de lo sagrado y son insensibles. Por eso cuando estamos en la alabanza y a mí me da por volver a ver atrás, yo veo la actitud que cada quien tiene. Aleluya. Y digo yo, estamos rodeados de lo sagrado y somos insensibles a la presencia de Dios. No tratamos de encontrarnos con Él. No aprovechamos ese momento en el que Dios está obrando en nosotros. Por ejemplo, hay personas que tienen Biblia y no la leen. Aleluya. Solo el domingo cuando vienen a la iglesia la leen, pero en la casa no la leen. Y qué delicioso es leer la Biblia. Yo me paso horas y horas y horas leyendo la Biblia de Dios. Tienen iglesia sin compromiso. Aleluya. Eso yo les estoy dando las características que tenían los hijos de Abinadab. Usted no, usted está bien, no se preocupe por eso. Aleluya. Yo les estoy dando las características de los hijos de Abinadab. Que ellos tenían
se acostumbraron a la presencia de Dios y tenían Biblias, no la leían. Tenían iglesia, pero no tenían compromiso. Llegaban a sentarse nomás. No les importaba si la casa de Dios estaba sucia. Aleluya. No les importaba si los ventiladores estaban polvosos. No les importaba nada, pues. Se acostumbraron a la presencia. Tenían dones sin consagración. Aleluya. ¿Está aquí? Tenían dones sin consagración. Es decir, que ellos no estaban aptos para administrar esos dones. Y tenían presencia sin reverencia. Eran irreverentes. Llegaban a la casa de Dios, pum, 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 y entraban y comenzaban a platicar. Y no oraban cuando entraban a la casa de Dios. Cualquier parecido es mera casualidad. Usted debiera de venir y arrodillarse en la casa de Dios y darle gracias, Señor, porque me permitiste estar aquí este día. Amén. Eso debería ser una actitud que todos debemos de tener, hermano. Porque ha llegado a la casa de Dios. No ha llegado a cualquier casa, no ha llegado a la casa del vecino. Ha llegado a la casa de Dios y allí se va a buscar a Dios. Yo admiro a las personas que vienen y se postran y adoran antes de entrar al culto. Porque después se levantan y ya pueden platicar con alguien si quieren. Pero antes debería ser lo más importante venir y orar a Dios. Darle gracias. Gracias, Señor, porque me tienes aquí. Porque en otro tiempo, Señor, yo andaba por allá, lejos, perdido, sin tu presencia. Y ahora tengo a tu presencia. Pero cuando vengo y me siento y me quedo sentado viendo para todos lados, o no veo para ningún lado y me entretengo en el teléfono, es como que sea un hijo de Abinadab. Amén, iglesia. Dele un aplauso al Señor porque está poniendo serio usted. Todos esos elementos los tenían ellos, pero no tenían ninguna experiencia con Dios. No tenían ninguna experiencia que Dios les había hablado, que Dios les había dicho algo. Ellos estaban secos, como aquellos huesos de Ezequiel. Así estaban de seco. Trataron lo santo como común. Mire, eso es bien delicado. Porque cuando nosotros venimos a la iglesia y nos toca el privilegio de cantar, yo debo de saber que estos elementos le pertenecen a Dios. No me pertenecen a mí. No son míos. Yo no tengo nada aquí. Aleluya. Pero ni una silla es mía. Nada. Y cuando viene a la casa de Dios, si se le cae, no importa. Si se arruinó, no importa. Si una silla está media rota, le empieza a sacar más mota para que siga más rota. Aleluya. Pero no tenemos ese cuidado, no tratamos lo santo como debe ser. Ellos se acostumbraron a tratar lo santo como común, como cualquier cosa de su casa. En su casa usted puede hacer lo que usted quiera. Aleluya. Amén. Usted puede hacer lo que quiera, pues. Si usted quiere poner los pies arriba de la mesa, es su casa. Si usted quiere acostar en el suelo, es su casa. No tiene ningún problema. Pero la casa de Dios debemos respetarla. Amén. Debemos respetarla porque es la casa de nuestro Padre Celestial. Amén. Y Él es un Dios santo y celoso. Por eso Jesús, denle el aplauso al Señor. Por eso Jesús sacó a los cambistas, a los que vendían, a los que mataban palomas en el templo, a los que vendían animales. Porque le entró celo por la casa de Dios. Y dijo, la casa de mi Padre será llamada casa de oración. No para que vayan a hacer comercios aquí. Se enojó. Tenía razón. Pero nosotros ahora, hermano, a la casa de Dios hacemos cualquier cosa, hasta nos peleamos y nos gritamos, pues. Aguántese la cólera para que se vaya al parque. Y allá grítese lo que quiera. ¿Verdad, hermano? Entonces, mire, allí está, cuando Usa tocó el arca, la tocó porque fue criado cerca del arca, pero sin reverencia,
sin respeto, sin temor. Por eso debemos educar a nuestros niños, los que tenemos niños, que la casa de Dios se respeta, y vamos a ir haciendo una cultura diferente, porque ya los viejos cuesta que nos cambien, hermano. Ay, Dios, a nosotros ya no nos cambia nada. Ya no te necesitamos. Por eso es que la vasija que el alfarero hacía se deshizo del todo. Eso es figura del viejo hombre que tiene que deshacerse por completo para que Dios construya un vaso nuevo en nosotros. ¿Será que no somos vasos nuevos todavía? Aleluya. Entonces, cuando la familia mata la reverencia, se pierde el temor de Dios. Aleluya. ¿Entendió eso? Cuando nosotros nos olvidamos de la reverencia, se pierde el temor a Dios. Era una casa sin orden espiritual y producía tragedias. Porque mire lo que le pasó con Usa, pues. En esa familia no hubo enseñanza, no hubo formación. Usa murió por falta de formación. Por eso murió Usa, por falta del temor a Dios. Porque si a él le hubieran enseñado que eso era santo, que no lo debía tocar, él hubiera sabido eso. Pero no se lo enseñaron quizás. O si se lo enseñaron, hizo caso omiso, porque fue una temeridad, dice la Biblia. Y eso quiere decir que la temeridad es hacer caso omiso de la palabra de Dios. Entonces sí se le había enseñado algo, pero no hizo caso. Amén, iglesia. Mire, ahí está. Por la temeridad de Usa, dice la palabra de Dios. Eso quiere decir porque hizo caso no hizo caso pues de la palabra de Dios, de lo que le habían enseñado. Cuando nosotros no hagamos caso, no hacemos caso de lo que hemos recibido, de lo que hemos aprendido, estamos en peligro. Amén, iglesia. Estamos en peligro. Un hogar sin instrucción prepara hijos sin temor de Dios. Aleluya. Por eso Proverbios 22:6 dice: instruye al niño en su camino, y aunque esté viejo, no se apartará de él. Va a ser eso que le enseñaron. Amén. La casa de Obed-edom, porque vimos la casa de Abinadab. Vimos que el arca ahí estuvo más de 20 años. Ahí la Biblia dice que el arca estuvo 20 años en casa de Abinadab. Pero si hacemos cuenta, estuvo más, ¿verdad? Eso dice 20 años hasta que el pueblo, hace referencia cuando el pueblo buscó a Dios, porque Samuel les dijo: si oyeran ahora la voz de Jehová y hicieran todo lo que los mandamientos dicen, entonces Jehová se volverá a vosotros, les dijo. Y entonces ellos lo buscaron de todo corazón. Y de allí, pero el arca no la trajeron todavía, quedaba ya en casa de Abinadab. Quiere decir que pasó mucho tiempo más. Entonces, ahora veamos la casa de Obed-edom. La casa de Obed-edom recibió la presencia que transforma. Hermano, es que la presencia de Dios debe transformarnos, debe hacer algo en nosotros. Amén. No debe ser como que le estoy tirando agua y agua y no lo mojo. Debemos de empaparnos de la presencia de Dios para que haya un cambio, para que haya transformación espiritual en nosotros. No seamos insensibles a la presencia de Dios. Amén. Dice que David tuvo miedo del arca, pero Obed-edom la abrazó. Porque dice en 2 Samuel 6:9-10, dice: y temiendo David a Jehová, aquel día dijo: ¿cómo ha de venir el arca a mí, el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obed-edom Geteo. Dijo, cuando muere Usa, dijo no. Tuvo miedo porque dijo: ¿cómo voy a llevar el arca entonces? Pero allí, hermano, veamos también que hay otra cuestión, que no era llevar el arca en bueyes, en carretas. Porque el arca de Dios se llevaba, los sacerdotes la cargaban.
Y David quiso hacerlo como lo hicieron los filisteos. Cuando usted hace las cosas solo porque le parecen bonitas, como las hace el mundo, está haciendo exactamente lo que hizo David cuando llevaba el arca y Dios se enojó y ¡pah! Mató a uno allí. A Dios no lo va a buscar usted como usted le parece, sino como Él dice en su palabra. Amén. Como Él nos aconseja en la palabra de Dios. Amén. Así le vamos a buscar a Él. Entonces, hay personas que huyen del compromiso espiritual. Otros la abrazan. Otros en cola están esperando para servir. Pero algunos no quieren servir. Huyen de eso. Así fue David, huyó. Dijo, no, Dios, así no la puedo llevar el arca. Y se fue y investigó cómo se llevaba el arca. Cómo se trasladaba el arca. Y oyó decir, le llegaron a decir que Dios había bendecido a la casa de Obed-edom en todo. En sus bienes, en sus hijos, en todo lo había bendecido. En todo su entorno Dios había bendecido. Lo que no hizo en más de 20 años, lo hizo en 90 días. En casa de Edom. Oiga, hermano. ¿Será entonces que nosotros somos irreverentes, que no buscamos la presencia de Dios como debe ser? Porque yo no nos veo bendecidos. Yo no veo que nosotros estemos bendecidos, hermano. Aleluya. Se puso serio usted. Dele un aplauso al Señor, hermano, para que se anime un poco. Yo no veo bendición, fíjese. ¿Será que no buscamos a Dios como es debido? ¿Será que no le damos un lugar correcto a Dios, sino que le damos el rincón? Porque Obed-edom, hermano, le dieron un lugar, un espacio a Dios. No dijo el arca, pónganla en aquel cuarto que está allá para que nadie la toque. No, dijo, pónganla en el centro de mi casa. Por eso es que Dios pide su corazón, porque es el centro de usted, hermano. Pide su corazón todo, no solo la mitad. Porque algunos tenemos el corazón partido como aquel Fonseca de España. Ponce, ¿cómo se llama? Que tiene el corazón partido. A veces nosotros tenemos en el corazón para los hijos. Ay, que los hijos son ídolos. Ay, no, es que mi muchachito. Y los muchachitos tienen 30 y tantos años ya. Es que hay muchachito aquí, que hay muchachito allá. Y las grandes barbotas así. Mi bebé, decimos todavía. Son pequeños ídolos. Pongamos cada cosa en su lugar. Pongamos a Dios en el centro de nuestras vidas. Eso hizo Obed-edom. Lo puso en un lugar especial. No guardó el arca en un cuarto. Lo puso en el centro de su casa. Honró lo santo. Dios bendice a los que le honran. Y nosotros honramos más a una visita que a Dios. Llega una visita y barremos la casa, limpiamos todo, cambiamos ropa de cama, ponemos hasta tapetes en los baños y en las detrás de la casa, en las puertas. Los sillones tienen que estar bien limpios, bien acomodados, las velas de olor para que se sienta el ambiente tranquilo, desodorante ambiental por todos lados. Pero si ahí tenemos la presencia de Dios y no hacemos eso, aleluya, no lo hacemos, hermano. Entonces no estamos honrando lo santo. Honramos más a una visita. Es que va a venir la hermana. ¿Y qué está haciendo? Es que va a venir la hermana. Tengo que barrer bien la casa. Brilla la casa. Y venga a ver si vienen a barrer aquí. Una vez a la semana vienen unos hermanos, a los cuales yo les doy las gracias. Y ahora su pastor, que soy yo, está viniendo a hacer limpieza los días de semana. Porque yo le he dicho, Señor, tu casa no puede estar sucia. ¿Qué le parece? Está bueno, ¿verdad?
Entonces, hermano, démosle un lugar a Dios. Seamos especiales con Dios. No lo dejemos de lado, porque Él nos bendice a nosotros cuando Dios honra a los que le honran, dice su palabra. La bendición de Obed-Edom fue rápida, fue acelerada, porque en solo 3 meses, en 90 días, bendijo su casa, sus hijos, sus bienes, su entorno, y todo lo bendijo Dios. Algo que no pudo hacer con Abinadab, con la casa de Abinadab. Amén. Dice que el arca de Jehová, estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-Edom 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. Y aquí fue como que le entró celo a David. Y fue dado aviso al rey David, diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios, le dijeron. Entonces David corrió, fue y llevó con alegría el arca de Dios a la casa de Obed-Edom, a la ciudad de David. Y me llama la atención eso que dice que cuando David había dado 6 pasos, 1, 2, 3, 4, 6, como dije allí, sacrificó, hizo un sacrificio a Jehová. En ese momento dijo: paren. Es que el gozo no le cabía a David. Iba vestido de un efod a David. No le cabía el gozo. Y hizo un sacrificio de 2 animales. Porque estaba contento, alegre, gozoso de tener la presencia de Dios. Porque el arca significaba tener la presencia de Dios. Amén, iglesia. Y ahora nosotros que somos templos y moradas del Espíritu Santo, no necesitamos un objeto. Entristecemos más a Dios, hermano, porque está dentro de nosotros. Y cuando decimos palabras soeces, así se dice, ¿verdad? ¿Cómo lo entristecemos a Dios? Cuando hablamos del hermano, ¿cómo entristecemos a Dios? Cuando criticamos a los que sirven, ¿cómo entristecemos a Dios si Él está dentro de nosotros? Por esa razón es que Dios no nos bendice a mano llena. Nos va bendiciendo nomás de sus misericordias. La misericordia de Jehová está con nosotros, pero su gracia no. Aleluya. Mire lo que ocurrió con Obed-Edom. Cuando David se lleva el arca, ¿cómo se llama? Obed-Edom dijo: yo no me quiero quedar sin la presencia de Dios. Y se fue y se convirtió en portero, se convirtió en servidor, se convirtió en levita, se convirtió en cantor en la casa de Jehová. Porque él quería estar cerca de la presencia de Dios siempre, para estar ahí guardando el arca, él y sus hijos. Ahí está en 1 Crónicas 15, 24, 1 Crónicas 16, 4 al 5. Ahí está donde dice que ellos estaban de porteros, de músicos, de levitas, de adoradores y de servidor del templo. Y a nosotros que no nos gusta servir, hermano, ¿qué es de hoy que solo hay 2 diáconos? Aleluya. Pero claro, la casa no es grande para tener el montón, pero debieran de haber 3 equipos entonces, para que las hermanas descansen una vez semanalmente, porque solo tenemos 3 cultos a la semana. Y si formáramos otros 2 equipos de 2, porque está bien de 2. Y cuando hay eventos se conforman todas para que todas trabajen. No somos como Obed-Edom. La gente que ha probado la presencia de Dios no quiere estar lejos de ella. Por eso es que Jacob, cuando se le apareció aquel ángel y luchó con él ahí por aquel arroyo, dijo: Jacob, cuando lo agarró de aquí de la pierna, le dijo: no te voy a soltar. Es que no te voy a soltar hasta que me bendigas, te voy a soltar.
Suéltame, le dijo, porque ya a raíz del alba le decía el ángel, no te suelto, le decía, hasta que me bendigas. Es que los que han aprobado, los que han gustado de la presencia de Dios, no se quieren soltar de Dios. No se quieren soltar de Dios. Por eso Pedro le dijo al Señor Jesús, cuando lo vio que brillaba como una luz, le dijo: Señor, bueno fuera que hiciéramos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, y que nos quedemos aquí, le debe haber dicho. Porque sintió la presencia de Dios. Nosotros no hemos sentido la presencia de Dios a esos niveles. No porque Dios no se mueva en este lugar, sino porque no somos reverentes, porque no le buscamos como Él se merece que lo busquemos. 2 clases de actitudes. Una, tuvo el arca por más de 20 años y no pasó nada. Otra la tuvo por 90 días, 3 meses, y pasó lo que tenía que pasar. Jehová bendijo la casa, lo cambió todo. Entonces no es cuánto tiempo tenemos el acceso a Dios, sino cómo respondemos a Él. Amén. No depende del tiempo. Ay, yo tengo poquito tiempo, pastor, yo no puedo todavía. No depende del tiempo, sino cómo responde a su presencia. Amén, iglesia. No se acostumbre a lo sagrado, porque el acostumbrarse trae tragedias, trae falta de temor espiritual. Dele lugar a Dios y no lo arrincone. Dele el centro de su vida. Hay una alabanza que dice: el centro de mi vida eres tú. Creo que así dice. Pero qué galán que lo dijéramos de corazón, ¿verdad? Que el centro de nuestra vida fuera Él. No solo vayamos los domingos a la iglesia. Aleluya. Si tenemos la oportunidad de ir otros días, vayamos de vez en cuando, porque Dios se merece lo mejor de nosotros. Amén. Dios se merece lo mejor porque Él nos da lo mejor a nosotros. Amén. Entonces, enseñe a sus hijos a tratar los santos con respeto para que abra una puerta de bendición. Amén. No les permita a sus hijos que sean irreverentes. Hermano, hay niños, aquí gracias a Dios que no tenemos niños así, que son pero inquietos. Pero enseñémosles. Yo le digo a las hermanas: mire, es inquieto, tráigalo, vamos a saber cómo se comporta, ¿verdad? Y a lo mejor aquí se comporta bien. Uno nunca sabe. Si tiene buenos consejos en su casa, los va a practicar en todas partes. Amén. Cada hogar representa una de las casas. Cada hogar representa una de las casas. La casa de Obed-edom y la casa de Abinadab. La casa de Abinadab, presencia sin cambio. Había una presencia, pero nadie fue transformado espiritualmente porque eran insensibles. Y trajo una gran tragedia. La casa de Obed-edom, presencia con bendición, honra y transformación. ¿De cuál de las 2 casas quiere parecerse usted? ¿Quiere parecerse a la casa de Obed-edom o quiere parecerse a la casa de Abinadab? Cierre sus ojos. Vamos a orar. Señor, tu palabra